Continuamos con la unidad de cinemática. Vamos a ver los subtemas de caída libre y tiro vertical. La caída libre se va a originar cuando un cuerpo desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. A eso se le va a denominar caída libre. Galileo Galilei fue el primero en demostrar en 1590 que todos los cuerpos, ya sean grandes o pequeños, en la ausencia de la fricción, en este caso del aire, caen a la Tierra con la misma aceleración. Aquí tenemos la aceleración, pues va a ser la gravedad ya la conocemos. Y la aceleración gravitacional produce sobre los cuerpos con caída libre un movimiento uniforme acelerado, donde la velocidad aumenta de forma constante y la aceleración permanece fija. ¿Qué quiere decir? Que ya se tiene un número establecido y no va a cambiar. Y la velocidad sí va a ir incrementándose de forma constante. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este simulador. Vamos a tirar dos cuerpos, dos esferas. En este caso, aquí vamos a elegir el material. Aquí vamos a ver la altura, cómo va aumentando, descendiendo, el tiempo y la velocidad de la esfera 1, tanto de la esfera 2. Aquí vamos a ver la gráfica de la altura con respecto al tiempo de los dos objetos. Recuerden, el verde es la esfera 1, el naranja es la esfera 2. Igual acá su velocidad con respecto al tiempo. Vamos a ver qué sucede cuando no se desprecia la fricción del aire, sino que existe. Y vamos a cambiar a otro material. Vamos a dejar uno de unicel y vamos a elegir oro y vamos a incrementarlo. O bueno, vamos a disminuirlo y vamos a aumentar el de la esfera de unicel. Vamos a ver qué sucede, quién va a caer primero cuando sí existe una fricción del aire. Vamos a ir viendo cómo descienden, vienen iguales. Y aquí ya aumentó la velocidad de la esfera 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder en el caso de caída libre? Se dice que la fricción del aire se desprecia. Vamos a aumentar el radio de la esfera y vamos a disminuir el radio de la esfera 2 de unicel y vamos a ver qué sucede. Deben de caer al mismo tiempo. Vamos a ver la simulación. Ven cómo va cayendo igual y la velocidad igual va a permanecer constante. ¿Sí? Si cambiáramos el material, aluminio, ponemos de la misma forma. Vamos a ver otro ejemplo. Ven cómo va descendiendo en el mismo tiempo y caen con la misma velocidad. ¿Sí? Ese es el ejemplo de caída libre. La magnitud de la gravedad, pues ya la conocemos, va a ser de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y hay que recordar sobre el tema de vectores. Cuando un vector va dirigido hacia arriba, es positivo. Cuando un vector va dirigido hacia abajo, es negativo. Entonces, pues la gravedad de la aceleración va dirigida hacia abajo, por lo tanto va a tener el signo negativo. Se representa con la letra G y entonces va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Las fórmulas que utilizamos para resolver problemas de caída libre son las mismas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí las tenemos, van a ser las mismas, el único cambio que va a ser, en vez de una A, que representaba la aceleración, pues ahora va a ser la G, que representa la gravedad. Cuando un cuerpo sólido se mueve desplazándose en un fluido, ya sea líquido o gaseoso, como puede ser, en este caso fue el aire, agua, aceite u otro, experimenta una resistencia que se opone al movimiento, es decir, representa una fuerza en sentido contrario. Esa fuerza va para este lado y el coche se va dirigiendo para este lado del movimiento del cuerpo. Dicha fuerza va a recibir el nombre de fuerza de fricción viscosa. Esta va a depender de la velocidad del sólido, de la viscosidad, la resistencia que opone un fluido al fluir del fluido,
así como de la forma geométrica del cuerpo. Vayan viendo esas características de qué es lo que va a ir dependiendo. Tenemos el caso de un paracaidista para ejemplificar lo que es la velocidad terminal. Cuando la fuerza de fricción viscosa del aire es igual a la magnitud de la fuerza de atracción de la gravedad, va a ser igual a 0, ¿sí? Cuando su descenso lo vaya a realizar con una velocidad constante por esta igualación, va a recibir el nombre de velocidad terminal. Esta velocidad terminal solo va a durar pocos segundos, es un instante donde se igualan esas dos fuerzas, ¿sí? A eso se le va a denominar velocidad terminal. Vamos a ver el tema de tiro vertical. Y este movimiento se va a presentar cuando un cuerpo se lanza de forma vertical hacia arriba, observándose que la magnitud de su velocidad va a ir disminuyendo hasta anularse al alcanzar su altura máxima. Inmediatamente inicia su regreso para llegar al mismo punto donde fue lanzado y adquiere la misma magnitud de la velocidad con la cual partió. Aquí vemos un ejemplo. Lanzó el balín, inició con una velocidad de 49 metros sobre segundos. Conforme va alcanzando una altura, va disminuyendo su velocidad hasta llegar a la altura máxima. Cuando obtiene una altura máxima, la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Posteriormente que alcanza la velocidad su altura máxima, va descendiendo y vean cómo va actuando la velocidad en cada punto. Sigue siendo la misma, pero con el signo contrario. Recuerden, el vector va hacia arriba, es positivo, el vector va hacia abajo, va a ser negativo. De igual manera, el tiempo empleado en subir va a ser el mismo en bajar. En conclusión, el tiro vertical sigue las mismas leyes de caída libre de los cuerpos, por lo tanto se va a emplear las mismas ecuaciones. Para la altura máxima tenemos que la altura máxima va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para calcular el tiempo en que tarde en subir, va a ser igual a menos velocidad inicial sobre gravedad. Y como el tiempo en que tarde en subir es el mismo para bajar, entonces el tiempo de permanecer en el aire va a ser 2 veces el tiempo que tarda en subir. Ese es el tiempo que tarda en el aire. También lo podemos representar con esta expresión que tenemos aquí abajo, ¿sí? 2 veces la velocidad inicial sobre gravedad con signo negativo.